Y ahora sí ya está. Buenas noches a todos, bienvenidos a otra auxiliatura de programación ensamblador. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo lo que es un poco de su práctico para que se vea más o menos cómo solucionarlo. Prácticamente lo que tienen en el práctico que hacer es lo que hicimos en la anterior auxiliatura, ¿no? Pero ya definirlo en un Excel, ¿ya? Lo que habíamos visto era cómo era la definición de variables. Aquí en el práctico lo que ustedes tienen es lo siguiente. Tienen un Excel, que esto es el Excel que hace el ingeniero en su video, ¿no? En su respectivo video, que aquí les muestra de manera vertical cómo se ven las variables, que es en esta sección de acá. Uy, no sabía que se podía rayar acá. Bueno, en esta sección de acá se ve lo que es las variables en memoria, ¿ya? Y aquí se ve lo mismo, pero de manera horizontal. Todo lo que está aquí de izquierda a derecha es lo mismo que está acá de arriba hacia abajo, ¿ya? Qué raro que se pueda rayar. Ya. Entonces tenemos eso y lo mismo tienen que hacer como está en el pequeño ejemplo que da él. Bueno, hace de cada tamaño, pero ustedes van a tener después varios archivos donde tienen que hacer un Excel para cada archivo, si no estoy mal, y tienen que rellenar esto de acá. ¿Cómo van a rellenar? Vamos a hacer bueno, vamos a hacer unos dos de esos, creo que son 7 que están aquí en este zip. Ahorita les muestro. Son estos los que tienen que subir, son 7. Y vamos a hacer unos 3 o 2. Y a ver, vamos a abrir uno cualquiera ahorita para empezar a hacer. A ver, lo tengo en descarga, si no estoy mal. A ver, aquí está. Vamos a abrir el primero, que es memoria 1.sm. Está acá abierto. A ver. Ya, aquí está. Ya, aquí qué es lo que tenemos. Lo que tenemos acá. Espera un rato, voy a mutear mi WhatsApp. Ya, lo que tenemos acá es lo siguiente. Aquí tenemos lo que son las variables definidas en distintos tamaños. Tenemos una variable en byte, una variable en word y una variable en double. Bueno, en este caso no van a tener que hacer el quad en el primer caso porque no hay una variable de tipo quad definida en esta parte. Para definir una variable quad, la directiva sería una D y una Q. Y como aquí solo tienen 3 tamaños, tienen que hacer solo esos 3 tamaños en el Excel, ¿ya? Y a ver, ¿cómo empezamos con la primera variable? Las variables bytes son relativamente sencillas de representar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a sacarle aquí un screenshot para ponerlo en la pizarra. Y aquí está. Ahora sí. Ya, aquí tenemos nuestras variables, ¿no? Tenemos primero la variable 1, variable 2 y variable 3. Esas tres vamos a empezar a convertir en esta primera sección, que es la sección de memoria DB, dice. Entonces vamos a poner acá variable 1, variable 2, la vamos a anotar así primero, y variable 3. Ya. Imaginando que está de esta manera, ¿no? De manera vertical, se hacen los cuadritos. Cuando una variable es de tipo byte, solamente va a ocupar un solo cuadro en lo que se muestra, porque cada uno de estos cuadros equivale a un byte, ¿ya? Byte, podemos ponerle por cuadro, ¿no? Para que nos guiemos. Entonces, como cada cuadro equivale a un byte y estas variables están definidas en tipo byte, cada una va a entrar en un solo cuadro y no vamos a tener mucho problema al representarla. ¿Cuál es lo siguiente que hay que saber de cómo se representan los números en esa sección de lo que es la memoria? Sería que los datos se representan en lo que es en hexadecimal, ¿ya? Aquí vamos a tener los números en hexadecimal también. Por lo tanto, si nos dan un número en notación decimal o notación octal o binaria, nosotros tenemos que hacer la respectiva transformación. En este caso nos la dan aquí
como no especifica qué notación es, se la toma como decimal. Este igual como decimal y este igual como decimal. Como estos tres datos son decimales, tenemos que hacer la transformación a hexadecimal. Entonces vamos a agarrar acá y anotemos nuestros datos apartitos para hacer la respectiva transformación. Primero tenemos un 233. Ese 233 tenemos que transformarlo a hexa. Para hacerlo eso, primero tendríamos que transformar por binario, ¿cierto? Y luego recién a hexadecimal. Entonces vamos a hacer eso. Entonces agarremos y hagamos este primer paso. Ya, primer paso, transformar a binario nuestro 233. Vamos a agarrar y para hacerlo de manera sencilla podemos hacer la representación de los pesos. Vamos a agarrar acá el 1, 2, 4, 8, todos son potencias de 2, 16, 32, 64 y 128. Tenemos aquí lo que son los pesos en binario, ¿no? Que van a ser 8 pesos en binario porque tenemos 8 bits, ¿ya? Bueno, vamos a ponerle igual a 8 bits. Y 8 bits es igual a un byte. Por eso puse 8 pesos. Creo que me pasé con uno. A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Está bien. Ya, entonces tenemos nuestros pesos y a partir de eso podemos ya empezar a representar nuestro número. ¿Cuál va a ser nuestro número? 233. Empezamos del más alto. Si el más alto no se pasa de nuestro número, lo podemos encender. 128 es menor que 233, entonces nos puede servir para representarlo. Luego le sumamos el siguiente, si vamos a encenderlo, 64 más 128, ¿cuánto da? 64 más 128 nos va a dar el número 192. Entonces podríamos usarlo porque juntos aún no se pasa el 233. Entonces hasta acá tendríamos un 192. Después tenemos el 32. ¿Qué haríamos con ese 32? Lo sumamos también, ¿no? A ver, vamos a ver. 192 más 32, ¿cuánto sería? Sería 124. 124, entonces 124 no se pasa de 233 aún. Digo, 224 no se pasa de 233, entonces lo encendemos. Aquí lo vamos a volver a anotar que hasta aquí es 224. ¿Ya? Luego de eso, ¿cuánto falta para que el 224 llegue a 233? Nos faltaría 6, 7, 8, 9 números simplemente, ¿no? Entonces agarramos y podemos directamente ver cuáles números encendidos nos dan ese número. El 8 y el 1 encendidos nos darían el 9, ¿cierto? Entonces agarramos, los encendemos y apagamos lo demás. Entonces ya está hasta ahí. Y todos estos números encendidos con 1 juntos nos va a dar nuestro 233. Ahora que ya está esto en binario, faltaría pasarlo a hexadecimal. Para pasarlo a hexadecimal simplemente tenemos que agrupar, ¿no? Agrupamos de 4 en 4. Aquí agarramos, agrupamos y agrupamos. Entonces tenemos acá el 8 y el 1 y eso nos va a dar un 9. Después tenemos el... Aquí tendríamos que volver a reiniciar, no tenemos que sumar esto de acá, tenemos que volver a reiniciar los pesos. Aquí agarramos 1, 2, 4, 8. Y aquí sumamos 8 más 4 más 2, lo cual sería 12 más 2, 14. Esto sería un 14, pero como en hexadecimal la notación no puede ser así de 2 dígitos, tiene que pasarse a letra. ¿Cuánto es el 14 en hexadecimal? Sería la letra E, ¿cierto? Entonces tenemos E9 como nuestro dígito hexadecimal que representaría a nuestro 233. Esa va a ser su representación. Y vamos a agarrar y lo vamos a anotar eso ya, como ya hemos transformado a hexadecimal, lo anotamos acá de manera vertical, bueno, en su respectiva casilla, que es la variable 1, el E9. Aquí agarramos y ponemos E9. Obviamente en su Excel aquí, bueno, vamos a crear un nuevo Excel para ponerlo bien. Aquí. Y vamos a ver, voy a ponerlo acá. Es que no tengo un Excel para definición de memoria. Definición de memoria y le voy a poner otro nombre. Memoria 1. Ya lo estoy abriendo para que lo pongamos ahí.
Ya tenemos para cada sección, pero memoria DB tenemos. En este caso se llaman, las variables se llaman var1, var2 y var3. Vamos a ponerlo así. Aquí ponen variable var. Uy. No está para editar. Vamos a agarrar y le ponemos var1, var2 y var3. Ya. Aquí agarramos y nuestro primer, lo demás lo voy a borrar. Ya, pongamos nuestro primer dato que era un E4 si no estoy mal, pero vamos a verlo. Era un E9 y eso lo vamos a anotar en el Excel. Vamos a cerrar el otro que es del ejemplo del video. E9. Aquí ponemos E9 y listo. Ya podemos continuar con la siguiente variable. En la siguiente variable podemos agarrar y podemos poner lo que es ya el siguiente tamaño, ¿no? Que sería el 77. Entonces, el 77 también tenemos que hacer el mismo proceso, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a poner el número que es el más 77, que aunque esté escrito con un más, el lenguaje lo toma como si fuera un número sin signo, ¿ya? Si entra en lo que es un byte, lo va a meter. Y entonces lo primero que tendríamos que hacer que era transformar a binario, ¿no? Entonces vamos a agarrar y transformaremos a binario este número. Agarremos y pongamos nuestros pesos en binario, que sería el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Ahí tenemos nuestros pesos y ya podemos empezar a representar. Uy, bueno, no sé por qué lo rayé al medio, pero ya. Entonces, el 77 empecemos a representar. El 128 se pasa del 77, ¿cierto? Entonces lo apagamos. El 64 se pasa, no se pasa. Entonces, con ese número ya estamos bastante cerca del 77. ¿Cuánto le falta a 64 para hacer 77? Le faltaría 11, si no estoy... Ah, no, 11 dije. Le faltaría 10 y algo, ¿no? Entonces podemos sumarle, a ver, voy a sacar cuánto falta exactamente, a ver, 64, 6, 10 más sería 11, 12, 13. 13 faltaría para eso, podemos agarrar y sumar, uno de estos sumados va a dar 13, porque el 16 se pasa el 13, así que podemos agarrar el 8 y el 4 que nos da 12, más 1, 13. Entonces apagamos lo demás para que nos dé el 77. Ahora sería pasarlo esto a hexa. Entonces en hexadecimal simplemente agrupamos de 4 en 4 y reiniciamos los pesos. Acá 1, 2, 4, 8. Y tenemos 4 como el primer sector o el primer dígito hexadecimal. Y como el segundo dígito hexadecimal tendríamos un 13, el cual en letras sería la letra D. B es la 11, C es 12 y D 13. Entonces tendríamos un 0x4D, ¿no? Como nuestro hexadecimal. Entonces eso es lo que vamos a anotar acá. Nuestro 4D. Y acá igual en el Excel vamos a anotar nuestro 4D. Agarremos y pongamos 4D. Listo. Ahí tenemos nuestro 4D. Lo guardamos y seguimos. Ahora ya tenemos eso. Podemos seguir haciendo. ¿Cuál es el tercer espacio? Sería la variable 3. Ahí tenemos, dice entero con signo. Ya bueno, eso, nivel de byte negativo. En este caso, también está en decimal. Y nos dice que transformemos, pero en este caso es un negativo. Por lo tanto, se toma como número con signo. ¿Ya? Este igual es un número que tiene signo acá. Pero generalmente, aunque si estuviera con el máximo número, el programa lo introduce en lo que es la variable respectiva, ¿no? Ya entonces tenemos el menos 91, decíamos, y tenemos que transformarlo. Entonces agarramos y lo graficamos acá. Era el menos 91. Entonces tenemos el menos 91 y eso vamos a transformar primero a binario y luego a hexadecimal.
Ya, entonces aquí tenemos a binario, vamos a poner los pesos, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Vamos a poner los pesos, vamos a representar lo que es el menos 91. Y eso sería un negativo, ¿no? Como es un número, aquí lo vamos a representar bien, como es un número negativo con signo, el dígito, el último dígito se toma como negativo, ¿ya? Si lo prenden, aquí se pone un menos, ya el peso pasa a ser un peso negativo. Si está prendido, el número ya va a poder ser un negativo. Entonces, como este es un número negativo, hay que prenderlo, sí o sí. Es como el bit de signo. Entonces tenemos aquí cargado un menos 128. ¿Cuánto falta sumarle al menos 128 para que nos dé menos 91? Así que tenemos que ir sumando ahí. Si le sumamos 64, no nos va a dar porque eso es un menos 64. Entonces lo apagamos. Si le sumamos 32, puede que dé. A ver, vamos a hacer la operación acá. Menos 128 más 32. Aquí vamos a reducir la corrección. Ya, tenemos eso. ¿Cuánto sería el resultado? Sería, a ver, 8 menos 2, 6. 2 menos 3. 12 menos 3, 9. Menos 96 nos daría. Podemos sumarle eso. Entonces tenemos el 32. Esos dos juntos nos da menos 96. ¿Y cuánto faltaría sumarle al menos 96 para que se vuelva menos 91? Simplemente un 5, ¿cierto? Entonces agarramos aquí 4 y 1 lo encendemos, apagamos lo demás y ya tendríamos con eso lo que es el número respectivo, que es el menos 91. Ahora sería transformar a hexadecimal. Agarramos acá y encendemos el 4 y el 1, lo cual nos daría un 5. Y aquí reiniciamos el peso, ¿no? 1, 2, 4, 8, el cual sería 8 y 2, es un 10. Eso se pasa a letra y sería la A. Como resultado total tendríamos 0x A5, lo cual es nuestro total. Entonces, A5 va a ser nuestra variable número 3. Eso sería como segunda variable. Ahora falta la parte de Word, que hay que ponerlo, bueno, posiblemente todo sea en un solo lugar, así que lo vamos a poner a continuación aquí debajo para que, pero sería que le pregunten por si acaso, por ahí quiere que lo separen así como en el video, o por ahí quiere que lo presenten todos juntos, yo lo voy a poner todos juntos, ya igual se puede separar, simplemente sería copiar y pegar en aparte, ¿no? Acá. Solo que acá creo que para explicar lo puso de esa manera. Ya. Ahora tendríamos la variable 4, 5 y 6. Esas en este caso están definidas en Word. Eso lo vamos a poner de una cierta manera en lo que es la memoria, ¿ya? Entonces, si un byte era igual a un cuadro, ¿cuánto será igual a un Word? ¿A qué será igual? A 2 cuadros, ¿no? Entonces, cada una de esas variables va a equivaler a 2 cuadros. Por lo tanto, la variable 4 va a tener sus 2 cuadros. 1 cuadro, 2 cuadros. La variable 5 va a tener otros 2 cuadros, el cual es este y este. Y la otra variable, y la variable 6 va a tener otros 2 cuadros. Y ahí tendríamos lo que es los 6 cuadros y tenemos 3 variables, porque cada una de ellas equivale a un cuadro, ¿ya? Este es el cuadro de la variable 4, este es el cuadro de la variable 5 y este sería todos los cuadros de la variable 6. Así están separados. Pero cada una comienza aquí, ¿no? En el primerito. Entonces ya tenemos eso, ya tenemos nuestras variables y ya podemos empezar a definir. De aquí se vuelve relativamente fácil porque tenemos aquí nosotros los mismos números, no tenemos que volver a transformar. ¿Ya? Vamos a agarrar y a partir de eso lo vamos a volver una cierta notación. Ya. ¿Cómo lo hacemos en este caso? En el primer caso tenemos el 233, ¿no? Nuestro número era el E9. Aquí en teoría debería entrar el E9. Pero ¿en qué orden lo hacemos? ¿En qué orden lo ponemos?
Ya, como en el caso de las variables en memoria se organizan de un cierto orden que se llama el Little Endian, el cual lo toma al revés de byte en byte, eso es lo que va a confundirnos un poquito. Pero, ¿de qué manera lo haríamos? Ya, L9 como es un positivo, es positivo, bueno, lo vamos a anotar, es positivo, o sea, más, tiene ceros a la izquierda. Por lo tanto, hay que representarlo con el número de dígitos que va a tener originalmente en ese tamaño, el cual es, como es un Word, va a tener ceros a la izquierda, ¿no? Entonces, como tiene ceros a la izquierda, el E9 pasa de ser solamente 9 a 0x00E9, ¿ya? Ese es su orden normal, pero falta que lo representemos en Little Endian, ¿ya? Pasando esto a Little Endian, sería de la siguiente manera. Agarramos y esto lo tenemos que poner de la siguiente manera. Agarramos y no se pone así. No se pone en el orden de izquierda a derecha. Eso no. Bueno, lo vamos a poner así. No. Sino que lo ponemos de derecha a izquierda de 2 en 2. ¿Ya? Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos E9, 0, 0. Entonces aquí nosotros tendríamos el E9, 0, 0. ¿Ya? Lo ponemos de esa manera. Porque está tomándose este primero y este segundo. Así. Bueno, ya está esa variable. Ahora falta la siguiente, la variable número 5. Esa variable tiene el valor 77. Ese número lo vamos a buscar, que es el 04D. Lo vamos a volver a representar acá. Acá tendríamos que tener el 04D. Bueno, no es 04D, es 0x4D. Eso es en hexadecimal, ¿no? 0x4D. Ahora transformamos eso a su respectivo relleno, ¿no? Como hicimos en el anterior, hay que agregarle los ceros a la izquierda. Entonces eso pasa a ser un 0x, pero aquí hay una cosita a observar. Bueno, en el caso de esto no va a pasar nada porque es un positivo. Solo cuando es positivo se añaden ceros a la izquierda, ¿ya? Si es negativo es otra cosa. Ay, se chequeó esto. Ya. Entonces aquí le ponemos sus ceros a la izquierda y 4D. Eso sería nuestro número en total. Ahora, usando el Little Endian, le vamos a poner una abreviación. Esto va a ser LE, ¿ya? Ya, entonces, aplicando el Little Endian, sería lo siguiente, ¿no? El orden sería 4D, 0, 0. Entonces, eso lo vamos a poner acá. 4D, 0, 0. Y ahí tenemos nuestra variable. Ahora vamos a pasar a la variable 6. Esa variable va a ser cuál dígito se supone que el menos 91. Ese menos 91 nosotros lo representamos como A5. Entonces aquí tenemos el A5. Uy, bueno, está un poco metido ahí la línea. 0x A5. Tenemos ahí nuestro A5 y tenemos que hacer los mismos pasos, ¿no? Tenemos que rellenarlo con sus respectivos dígitos a la izquierda, pero en el caso de este número es un negativo, eso tenemos que tener en mente. Como es un negativo, ya no tiene ceros a la izquierda, sino que va a tener otra cosa. Todo negativo dijimos que tenía algo a la izquierda, ¿no? Y era tener encendido su bit de signo. En este caso teníamos un menos 128. En el caso de lo que son los double words, ya va a tener más tamaño, ¿no? Por lo tanto, su bit de signo va a pasar de estar en esa casilla que estaba. Bueno, lo vamos a volver a representar. Va a pasar de tener este menos 128 a tener muchas más casillas, ¿no? En el caso de, bueno, no está aquí el ejemplo, o creo que sí. Creo que sí lo tenemos. Ah, ya, aquí están los pesos. En vez de tener el 128 como límite, ya no lo tiene eso, sino que tiene el número, bueno, no lo puso el tamaño, pero es el 65.535. Y eso sería un negativo 65.535. Y
ahí lo tendríamos eso como el máximo negativo. Y para que se represente un negativo con todos sus negativos, se llena de unos todos a la izquierda, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si se llena todo de izquierda a lleno de 1, todo encendido sería una F en hexadecimal, ¿cierto? Lo vamos a anotar por si acaso. Si se llena de 1 el negativo, a la izquierda el negativo, tendríamos 1, 1, 1, 1, ¿no? Lo cual es igual a una F hexadecimal. Por lo tanto, se llena de F, ¿no? Entonces, aquí hay que llenar de F a la izquierda en vez de ceros, porque es un negativo. Entonces vamos a poner 0x FF A5. Ahí tenemos el respectivo número en hexadecimal. Ahora lo ponemos en su casilla, ¿no? Hay que pasarlo al Lidl Endian. Uy, 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 muchos de Zoom. Esto lo pasamos a Lidl Endian. Y sería el de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, A5FF, ¿no? En ese orden. Entonces A5FF vamos a ponerlo acá. Y así quedarían nuestras variables, ¿no? Si lo ponemos a nuestro Excel, lo pondríamos de esta manera. En este caso lo estamos poniendo todo en uno solo, como dijimos, ¿no? Tendríamos la variable, variable 4, esto borramos, variable 5, esto borramos, variable 6. Y aquí tendríamos sus respectivos valores, ¿no? En el caso del primero, E900, 00. Después, bueno, como está en número se queda así. Pero son 2 ceros. Bueno, lo vamos a poner como... Lo vamos a cambiar acá a... que se llama a texto. Ahora sí. 0, 0. Después tenemos lo que es el 4D00. 4D 0, 0, 0. Y luego tenemos A5FF. A5FF. Y con eso ya estaría esa parte del ejercicio. Aquí le vamos a cambiar para que sea un texto. Listo. Y con eso ya tenemos esa parte. Ahora sería los siguientes tamaños. En el caso de este ejercicio tenemos un tamaño más, el cual es el double word. Y en este caso son más bien los mismos números también. Y hay que volver a hacer la repartición de cajitas de memoria, ¿no? En este caso tenemos la variable 7, 8 y 9. Vamos a ponerla aquí debajo. Variable 7. Bueno, no lo voy a separar ahorita, pero vamos a analizar ahora. Si teníamos un byte que era igual a una caja, un double, bueno, no, era un word que es igual a 2 cajas y un double word a que sería igual a el double del word, ¿cierto? Entonces, si 2 cajas es un word, el doble de eso son 4. Entonces, cada una de las variables, aquí vamos a poner variables de Word, esas van a tener 4 cajas de memoria, ¿no? Vamos a poner caja para que nos guiemos. Ya. Entonces tenemos la variable 7 que va a apuntar a su respectiva cajita. Aquí vamos a dividirlo. Bueno, lo vamos a hacer un poquito más largo para que se pueda escribir todo. Ya, entonces la variable 7 tiene sus respectivas 4 cajas. Después se separa obviamente por algo, bueno, no literalmente, no, pero por algo imaginario. Después viene la variable 8, tiene sus otras 4 cajas. Luego se separa. Y luego viene la variable 9.
Aquí tendríamos la variable 9. Y así tendríamos separado nuestras respectivas variables. Ahora, ¿cómo nosotros lo representamos los números en esos tamaños? Ahorita vamos a ver. Tenemos primero, lo voy a anotar acá los datos, que eran para la primera casilla era un E9, para la segunda era un 0x40 y para la tercera era el 0x-A5. Los datos no cambian, ¿no? En este caso. Puede que en otro ejercicio les cambie los datos y les ponga otros acá, ¿no? Pero en este caso no lo hizo. Aquí vamos a agarrar y hacer lo mismo que hicimos antes, ¿no? En el caso del E9, ahora pasa de tener solamente dos ceros a la izquierda, que antes en el caso del Word teníamos de esta manera, 00E9, ¿cierto? Ahora hay que pasarlo a un double Word, entonces pasaría a tener más ceros a la izquierda, por lo tanto tendría 6 ceros a la izquierda, porque tiene que rellenar cada uno de los espacios estos sobrantes, ¿no? Entonces tendríamos 0, 0, uy, muy grande, 0, 0, 0, 0, 0, 0, E9. Eso tendríamos. Y nosotros lo ponemos de esa manera acá, ¿no? Ahora sería pasar eso a lo que es el Little Endian. Y bueno, lo voy a poner así, Little Endian, lo cual sería de esta manera, ¿no? O el E9 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y con eso ya estaría esa parte. Ahora lo ponemos de esa manera. E9 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este de acá no lo voy a volver a anotar porque ya sabemos que va a tener, ¿no? Lo mismo que este porque es un positivo, va a tener sus ceros a la izquierda, que es el doble de un Word. Y luego en Little Endian va a tener todo al revés. Entonces el 40 se pone simplemente acá arriba y sus ceros a la izquierda acá abajo. Después tenemos el A5, eso ya era el caso diferente, ¿no? Nosotros teníamos en el caso de un Word, lo teníamos de esta manera. Teníamos que aquí teníamos nuestro 0x ff A5. Por lo tanto, cuando pasamos todo esto a Double Word, tenemos que pasar sus f's también al número de ceros que teníamos en los positivos. Aquí vamos a tener 6 f's entonces y A5 al final, lo cual transformándolo al Little Endian sería hacerlo de derecha a izquierda, ¿cierto? Lo cual sería A5, FF, FF y FF. Y eso es lo que anotamos nosotros aquí. Tenemos A5, FF, FF y FF. Y de esa manera quedarían nuestras otras tres variables. Lo vamos a anotar en el Excel. Aquí agarramos y como ya no hay esos tamaños que faltan, nosotros lo vamos a copiar esto de acá para tener más tamaño. En el caso del, tenemos que cambiar también las direcciones, que son estas de acá. En el caso del siguiente número es 9, luego viene la A, no viene el 20 por si acaso, porque el dígito, el último dígito es el que cambia y esto está en hexadecimal, siempre va a estar en hexadecimal. Después viene B, luego viene C, luego viene D, luego viene E y finalmente F. Ay, no digo esto. Ya. Ahí tenemos nuestros tamaños. A ver, nos va a entrar 4 espacios. No nos va a entrar. Ya no lo voy a poner esto de acá, más que todo para ahorrar tiempo, pero lo voy a poner directamente las variables. Aquí tenemos la variable 7. Tenemos sus 4 espacios, variable 8, sus 4 espacios, variable 9. Y sus 4 espacios que no entró. Lo vamos a borrar esto de acá. Ya. Entonces ya tenemos nuestras variables, vamos a anotar lo que nosotros teníamos ahí, que sería en el primer caso es un E9 y 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, son dos ceros, pero se borran porque está en modo numérico. Luego 40, casi borro eso. Luego 0, 0, 0, 0, 0, 0. Luego A5, luego aquí FF, GG le planta, FF, FF, FF. Listo, con eso ya estaría los
Bueno, sí, las 9 variables que nos da en ese primer ejercicio. Esto lo voy a poner en modo numérico, digo en modo string para que lo ponga bien todo y se vea como es. Ya está. Aquí hay que alinearlo al centro. Ay, 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 no, no. Ahora sí. Entonces ya lo tenemos. Aquí las direcciones tendrían que copiarlas igual, ¿no? Acá y aumentarle su respectivo tamaño. En este caso, a ver, bueno, lo vamos a poner. Aquí sería en vez de F ya sería 20. Luego viene el 21. No voy a borrar todo. 21. Luego viene 22. Luego viene 23. Ay, bueno, es bastante tedioso estar cambiando esto, pero se debería hacer en teoría. Así que lo vamos a hacer. Ya está. Y aquí con esto ya estaría todo hecho prácticamente del primer ejercicio. Y tenemos todas nuestras variables definidas. Y aquí dicen qué respectivo dato está, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿O se entendió bien? De ese primer ejercicio. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Y entonces continuemos con un ejercicio más entonces. Bueno, vamos a hacer, como hicimos el primero, vamos a hacer el último. Tenemos hasta el 7, vamos a hacer el 7. Debe ser un poquito más heavy. A ver, agarremos y vámonos a... creo que es este de acá. 7. Ya, aquí voy a cerrar este Word entonces. Guardar. Y vamos a abrir un nuevo Excel para la memoria 7. A ver, 7, listo. Y abrir. Ya, a ver, en este caso tenemos lo siguiente. Aquí ya tenemos variables reservadas. Supongo que solo quiere que definan porque a eso se refiere el práctico, ¿no? Bueno, este es más fácil todavía, creo. Bueno, más o menos. Pero bueno, lo vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos ya variables con diferentes bases y diferentes tipos de datos. En el primer caso tenemos x1, el cual es un string. Bueno, lo vamos a sacar screenshot para que lo ponga en la pizarra y lo explique mejor. Vamos a apagar esto y... o lo vamos a poner más abajo. Vamos. Y mover. Uy. A ver, ahí abajo. Para seguir explicando ahí mismo. Ya. Aquí tenemos las variables. Entonces, ¿qué tenemos aquí adentro de cada una de ellas? Tenemos ya distintos tipos de datos y distintas bases. En el primer caso les decía que tenemos lo que es una string, ¿no? Que es una cadena de caracteres. Después tenemos lo que es un hexadecimal, que como lo sabemos si es un hexadecimal por esta notación del final, ya que tiene una H, porque eso no es un dígito de una base en especial, sino que es algo que indica a qué notación se refiere. En este caso la H es de hexadecimal. Después también tenemos otros hexadecimales más y también lo sabemos con un tipo de notación que es este 0x del principio. Eso nos indica que tenemos datos hexadecimales, al igual que esta H. Tanto una forma como otra se puede usar para representar hexadecimales. Entonces ya tenemos eso y bueno, es bastante fácil, como ya están representados en hexadecimal y en memoria ya se ven en hexadecimal, no tenemos que hacer algunas transformaciones, solamente en el caso de los que son las strings. Pero bueno, comencemos entonces. Vamos a empezar definiendo la primera variable, que es un poco distinta a lo que habíamos visto hasta ahora, que es una variable string, ¿ya? Tenemos la primera variable que es una string y dice que es 1, 2, 3, 4. Ya, esto va a apuntar a un cierto
a una cierta casilla, ¿no? Dijimos que los bytes ocupan solamente una casilla. Pero ¿qué pasa en este caso? Como esto es una string, esto es como un vector, ¿no? Un vector de caracteres se podría decir, ¿ya? Como un vector. ¿Y qué era un vector? Un vector era como un conjunto de casillas, ¿cierto? Entonces teníamos casilla 1, casilla 2, casilla 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo en cuanto a la memoria. Aquí no vamos a tener una sola casilla reservada, sino que vamos a tener varias. Una por cada carácter, ¿ya? Vamos a tener 1, 2, 3, 4 casillas. Entonces de esa manera se va a dividir acá. Vamos a tener 1, 2. Bueno, lo vamos a hacer más largo, no más. Ay, no estoy borrando otras cosas. Aquí hacia abajo. Lo voy a poner súper largo ahí. Ahí. Ya, vamos a tener 4 casillas, una para cada carácter. Y eso sería toda mi variable x1, ¿ya? Aunque no lo parezca, aunque solamente se haya definido una sola o que parezca que se definió una sola, son 4 bytes que se pusieron ahí, ¿ya? No es que sea un double, ¿ya? Aunque tenga 4 casillas no es un double, sino que es un vector de bytes. Entonces ya tenemos para cada una de los caracteres su respectiva casilla. En este tendría que entrar el carácter 1, en este tendría que entrar el carácter 2, en este tendría que entrar el carácter 3 y en este el carácter 4. ¿Por qué pasa de esa manera? Como se dan cuenta, esto está haciéndolo de manera lineal, como se ve acá, ¿no? De izquierda a derecha. Y nosotros habíamos visto que las cosas se hacen al revés, ¿no? De derecha a izquierda. Pasa que en el caso de las strings, como son vectores, esas sí respetan el orden, ¿ya? Los vectores respetan el orden. Y por eso esas van a ir de arriba hacia abajo. Solamente en los vectores de dentro de su dato que no está partido. No sé cómo explicarlo. A ver, vamos a ponerlo. Bueno, lo vamos a ver más adelante con otro ejemplito que les voy a poner. Pero en el caso de los vectores, o mejor dicho, las strings, se respeta el orden, ¿ya? En los vectores de byte también se respeta el orden. En los de Word ya es un poco distinta la historia, se ve medio extraño, pero lo voy a explicar igual. Ya, tenemos esas variables y tenemos de orden normal porque son vectores, decíamos. Entonces ahora sería representar cada una en su respectiva casilla. Ya, ¿cómo represento entonces un carácter en una casilla hexadecimal? Habíamos visto al comienzo de todo, creo, cómo representar valores ASCII en un determinado carácter hexadecimal, que es con la tabla ASCII obviamente, pero hay una manera más corta, ¿no? Que es teniendo una pequeña tabla que la vamos a poner por acá. Ya tenemos una que nos da carácter, la vamos a poner como char, zona, dígito. ¿Ya? En el caso de los números, el carácter del 0 al 9 van en la zona 3 del dígito 0 al 9. De las minúsculas van de la A a la... de las mayúsculas van de la A a la O, de la P a la Z, de las minúsculas de la A a la O y de la P a la Z. Y luego vienen acá la zona 4, 5, 6, 7. Y los dígitos van del 0 a F, de 1 a A. De 0 a F y de 1 a... no, está al revés. Se me fue. De 1 a F y de 0 a A. 1 a F y de 0 a A. 1 a F y de 0 a A. Y de esa manera podemos representar un dígito en lo que es hexadecimal. Como en este caso tenemos lo que son dígitos 1, 2, 3 y 4, simplemente tenemos que poner el 3 y el número respectivo. Entonces, en el caso del 1 tendríamos 31, en el caso del 2 32 y así respectivamente con cada uno. Simplemente sería añadirle el 3. Eso es su notación en hexadecimal. Y con eso ya tendríamos la primera variable. Ahora pasemos a la segunda variable, que es x2. En ese caso ya tenemos un double, ¿no? Tenemos un double. Un double, ¿cuántas casillas debería tener? Dijimos
como un word tiene 2 casillas, un double tendría 4, ¿cierto? ¿Dónde está lo que había explicado? Aquí está. Tenemos una variable double word que tiene 4 casillas cada uno. Por lo tanto, aquí agarramos y definimos x2 va a apuntar a la primera casilla y aquí 1, 2, 3 y 4 dividido. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a poner ahí? En este caso dijimos que tenemos un hexadecimal que dice, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, eso ya no va así, ¿no? No va así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De hecho, este incluso se pasa un poco, ¿no? Se pasó con el 8. Entonces, tenemos que ponerlo de manera que entraría en lo que es el tamaño, ¿ya? Lo vamos a poner como lo hacíamos antes. Vamos a anotar aquí el dígito, que en este caso es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se supone que ese es su orden normal. Y hay que pasarlo al Little Endian, ¿no? Y eso sería, viéndolo al revés, que sería así, ¿no? Empezando de derecha a izquierda. Y sería tomando de 2 en 2, 7, 8, 5, 6, 3, 4 y 1, 2. ¿Qué pasa con el 0? El 0, como se está pasando del tamaño, que en este caso es un double word, se descarta. ¿Por qué se descarta? Porque es un 0 a la izquierda y un 0 a la izquierda no nos va a afectar, ¿ya? En el caso de que ustedes lo estén definiendo, no les va a afectar, no les va a salir error ni nada de eso. Si esto fuera un 1 o otro dígito distinto de 0, ahí sí les afectaría y no les dejaría crear su programa siquiera porque no soporta el tamaño, la variable que están definiendo. Pero como en este caso es un 0 a la izquierda y los ceros a la izquierda no tienen valor, se lo puede omitir. Y aquí se lo omite, ¿ya? Entonces ya no tiene ceros a la izquierda porque rellena cabalito los 4 espacios. Y lo vamos a poner acá entonces. Tenemos 7, 8, 5, 6, 4, 3, 4 y 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahí está nuestra variable x2. Ahora en el caso de la variable al1. En ese caso vamos a tener lo siguiente. A ver, al1. Vamos a tener acá. ¿Y es de qué tipo? Es de tipo byte, simplemente. Es 0x1b. Entonces, como es de tipo byte, simplemente va a tener una casilla. Aquí lo puse muy abajo esto. Va a tener una casilla. Aquí no dividí entre variable y variable también. Lo vamos a poner más. Ahí, ahí, muy grueso. Ahí, ahí. Ahí dividido también. Y ya está. Entonces, tenemos la variable acá que es de tipo byte simplemente. Y como es un byte, ocupa una casilla, decíamos, ¿no? Entonces, directamente lo copiamos la variable porque ya está en hexadecimal. Como ya está transformada, no necesitamos hacer nada. Simplemente la copiamos. No hay que hacer ni Little Endian ni nada porque no se puede hacer Little Endian. Esto no se pone al revés, ¿no? En el caso de cada casilla se quedan en su lugar. Listo. Ahora en el caso de AH1 es otra variable. Agarramos y en el caso de esto que está definido en tipo Word, ya tendríamos que agarrar 2 casillas, ya no solo una. Entonces agarramos acá, lo voy a dividir para que se vea que es la siguiente variable. Agarramos 2 casillas. Eso sería AH1, si no estoy mal, ¿no? Ay, a ver. AH1, sí. Entonces para esa tenemos cabalito también más bien. Tenemos 4 dígitos, ¿no? Pero aquí sí tendríamos que hacer lo del Little Endian. Tenemos primero el dígito, bueno, lo tenemos de esta manera. 0x1101. Esto está en orden normal. Y hay que pasarlo a Little Endian, ¿no? Y eso sería de derecha a izquierda. Haciendo esto. Entonces vamos a agarrar el 01, 1, 1. Y listo, con eso ya estaría dividido. Y lo copiamos acá, 0, 1, 1, 1. Ya tendríamos nuestra variable hecha en Little Endian. Ahora la siguiente. Tenemos BL1, que sería más abajito. Vamos a dividir esto. BL1 nos daría en este caso 1155. Es una variable en tipo double.
Así que un double tiene ¿cuántas casillas? Esta de acá era un double también y tenemos 4 casillas. Entonces vamos a dividirlo en 4 casillas. Ahí tenemos sus 4 casillas respectivas. Y vamos a poner aquí BL1. Aquí agarramos, lo ponemos ahí. Y listo. Ya ahora vamos a hacer la transformación respectiva, ¿no? Tenemos un 1155, nos dice. 1155 es el valor que va a estar acá. Está en hexadecimal, ¿no? Esto está en notación normal y hay que pasarlo a Lidolendia. Y eso sería lo siguiente, ¿no? Tendríamos el 55 y el 11. Entonces tendríamos 55, 11, ¿no? Listo. De esa manera lo haríamos. Ah, pero me olvidé de algo. Como el número está definido en un double, tendríamos que poner los ceros a la izquierda que le faltan, porque no rellenamos todas las casillas con 55, 11, ¿no? Entonces aquí agarramos y podemos ponerlo directamente aquí abajo porque sabemos que van a quedar a la izquierda. Así que quedaría de esa manera. Agarramos y ya lo copiamos acá. 55, 11, 0, 0, 0, 0. Y con eso ya tendríamos la variable BL1. Ahora la última variable. La última variable es BH1. BH1, aquí vamos a dividir esto. Y vamos a hacer BH1. ¿Qué tamaño tiene? Un quad. Ya, ahora el quad es mucho más grande. El quad va a agarrar y como teníamos antes lo que es el tamaño double, que son 4 casillas, el quad va a tener el doble de eso, lo cual sería 8 casillas. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 casillas. Bastante grande el dato, ¿no? Entonces todas estas casillas van a equivaler al dato que contenga esta variable, que es 0x0011, ¿no? Y tenemos, bueno, aquí me falta apuntar que es la variable BL2 apunta acá. Entonces tenemos aquí 0011, que tenemos que hacerlo primero, tendríamos esta en notación normal, ¿no? Ahí. Pero tenemos que hacer lo que es la rellenada de sus ceros a la izquierda, que aquí va a tener 0011, tendría que aumentarle unos... ¿Cuántos ceros? Unos... como 12 ceros o algo por ahí. O 14 ceros si no estoy mal. Creo que son 16, pero ya. Ya, la cosa es que tenemos que primero pasar los ceros a la izquierda que falten, ¿no? Si se supone que esto va a rellenar dos casillas, son 2, 4, 6, 8, 10, 12 ceros son los que tenemos que aumentar. Y en notación normal sería 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y sus ceros que ya tenía y el 11, ¿no? Entonces eso es en notación normal. Ahora pasándolo eso al Lidolendian, que ya no lo vamos a copiar acá porque va a ser bastante largo copiarlo dos veces. Vamos a asumir que es de derecha a izquierda porque ya sabemos, tomamos de 2 en 2 y lo copiamos directamente, ¿no? Entonces sería acá. Uf, lo rayé, no debí rayarlo acá. Ya. Entonces sería derecha a izquierda 11, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí llenamos de puros ceros, ¿no? Y listo, con eso ya estaría nuestras 4 o 5 variables de ese último ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta o se entendió todo bien? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Bien, bien, ya. Bueno, como no hay ninguna duda o pregunta, eso sería todo por la auxiliatura de hoy. Y nos veríamos la próxima semana entonces. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego.